Saludo en esta mañana a la iglesia con la paz del Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de San Lucas, capítulo 6, y vamos a dar lectura a los versos 47, 48 y 49. Vamos a leerlos de manera unánime a la voz de tres. 1, 2, 3. Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace, os indicaré a quién es semejante. Semejantes al hombre que al edificar una casa cavó y ahondó y puso el fundamento sobre la roca. Y cuando vino una inundación, el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Mas el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre tierra sin fundamento, sobre la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Vamos a tener una palabra de oración. Te damos gracias, Señor, en esta mañana, en este nuevo día, por todas las bendiciones que tú nos permites disfrutar y porque tú nos permites llegar a tu casa para escuchar también el mensaje de tu palabra. Te pedimos que por medio de tu Santo Espíritu, a través de la palabra, seas tú hablando a mi vida y a la vida de cada uno de los que estamos aquí, Señor. Habla nuestras vidas y que por esta palabra nosotros podamos ser confrontados para vivir una vida como a ti te agrada. Que no seamos como aquel hombre que oyó pero no obedeció, sino que seamos como aquel hombre prudente que puso su casa sobre la roca. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, amados hermanos. Hoy vamos a meditar desde el verso 17, desde capítulo 6 del Evangelio de San Lucas hasta el verso 49. Vamos a concluir este capítulo 6, si Dios así nos lo permite. Pero cuando usted y yo leemos la palabra y cuando nos entopamos con este pasaje, vemos que esta prédica, esta enseñanza, es probablemente una versión abreviada de lo que llamamos el Sermón del Monte. Aquí vamos a considerar algunos aspectos. Mire lo que nos dice los versos 17 al verso 19. Y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en compañía de sus discípulos y de una gran multitud de gente, de toda Judea, de Samaria, de Jerusalén, de la costa de Siria y de Sidón, que habían venido para oírle y para ser sanados de sus enfermedades. Y los que habían sido atormentados de espíritus eran sanados. Y toda la gente procuraba tocarle, porque poder salía de él y sanaba a todos. Mire, yo creo que usted ha leído la Biblia. Y si usted ha leído el Evangelio de Mateo, desde el capítulo 5, no vaya ahorita si no preste atención, desde Mateo 5 hasta Mateo 7, usted va a encontrar una enseñanza del Señor Jesús. Esta enseñanza es conocida como el Sermón del Monte. Y comienza como aquí empieza y termina como aquí termina. Pero este capítulo es un resumen, si podemos decir, o es una selección de palabras del escritor Lucas. Podemos decir que durante los 3 años de ministerio del Señor Jesús, muchas veces Él predicó una misma enseñanza en diferentes auditorios o en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque tal vez Él estaba en la región de Galilea y todos los de la región de Galilea subían, aunque aquí vemos que subía gente de Judea, de Tiro, de Sidón. Pero tal vez bajaba a la región de Judea y gente que no había oído ese mensaje. El Señor sabía que les era necesario oír esta palabra. Por eso es que aquí tenemos el Sermón del Monte. Pero este mensaje no fue predicado en un monte, por lo que nos señala Lucas. Mire, algunos maestros bíblicos creen que lo que encontramos en Mateo 5, del 5 al 7, y lo que encontramos en Lucas fueron 2 sucesos diferentes. ¿Y qué hace Lucas? Omite, selecciona las partes de su sermón, porque él entiende a qué lectores, cuáles son los destinatarios de este evangelio.
Él estaba escribiendo mayormente a gente gentil, a gente no judía. Entonces, ¿qué se nos muestra en el verso 17? Dice, y descendió con ellos y se detuvo en un lugar llano, en una llanura. Entonces aquí estamos viendo una diferencia con lo que vemos en Mateo, porque en Mateo se nos enseña que Jesús subió a un monte y desde la parte más alta de ese monte comenzó a predicar y comenzó a decir: bienaventurados los pobres en espíritu. Entonces, fue aquí donde el Señor comenzó a dar este precioso mensaje. Jesús predicó este sermón, predicó tanto a las multitudes como a sus apóstoles. Recuérdese que el capítulo o el mensaje anterior, lo último que vimos fue que el Señor escogió a sus 12 discípulos. Usted lo puede ver en el capítulo 6 del verso 12 al 16, que dice que ahí entre la multitud, entre los muchos seguidores, Jesús comenzó a seleccionar y seleccionó a 12 varones, a los que les llamó sus discípulos y también se les llamó sus apóstoles. Pero quiero decirle que este mensaje aplica también a nosotros en la actualidad. Nadie se salva, escuche, nadie se salva por guardar el sermón del monte o el sermón de la llanura. Usted no es salvo porque usted dice: bueno, yo obedezco la Biblia. Es bueno que el cristiano obedezca, claro. El cristiano tiene que obedecer la palabra de Dios, porque si no, dudaríamos que fuera un cristiano. Pero usted se salva por la fe únicamente en el sacrificio de Jesucristo. No somos salvos por guardar una enseñanza, pero somos edificados al guardar una enseñanza. Somos salvos ¿por qué? Por gracia, por medio de la fe puesta en Jesucristo. Entonces, en este mensaje, ¿qué estamos viendo? Vemos que el Señor enseña cómo tener una vida bienaventurada, porque mire cómo dice el verso 20, y alzando los ojos hacia sus discípulos, dice que les decía: bienaventurados. Entonces estamos viendo aquí, este mensaje tiene que ver con tener una vida bienaventurada. Ahora, usted dice: ¿qué significa bienaventurado? Hasta puede tener una idea, pero la palabra bienaventurado podríamos decirle dichoso, alegre, feliz. En esta vida vamos a tener aflicciones, sí, pero el Señor quiere que usted y yo, bajo la cobertura, bajo el cuidado, bajo la guianza de Él, bajo el amor de Dios, construyamos una vida bienaventurada, una vida dichosa, una vida estable y una vida que nos lleva a experimentar en Cristo verdadera felicidad. Y quiero decirle que esta enseñanza es aplicable a la vida actual. Usted puede decir: pero en este mundo tan caído, donde lo que hay es malas noticias, hermanos, esta enseñanza es aplicable a la vida actual porque describe la clase de carácter santo que debemos tener nosotros en este mundo como creyentes. Jesús, ¿qué se está enfocando en este mensaje? Se enfoca cómo sus discípulos tienen que actuar frente a las circunstancias, frente a las personas, frente hacia nosotros mismos, y cómo debe ser nuestra relación frente a Dios. ¿Cuáles son los 4 ejes, los 4 principios para la verdadera felicidad? Fe en Dios, en primer lugar. Amor hacia los demás. Sinceridad con nosotros mismos y obediencia a Dios. Por eso que quiero que consideremos en esta mañana, en esta maravillosa mañana, esta maravillosa prédica. Consideremos este singular mensaje cuando Jesús predicó en la llanura. Ese es el tema en esta mañana, cuando Jesús predicó en la llanura. Continuando con el verso 20, mire, dice: bienaventurados vosotros los pobres, porque vuestro es el reino de Dios. Bienaventurados los que ahora tenéis hambre, porque seréis saciados.
Bienaventurados los que lloráis, porque reiréis. Bienaventurados seréis cuando los hombres os aborrezcan y cuando os aparten de sí y os vituperen y desechen vuestro amor como malo por causa del Hijo del Hombre. Gozaos en aquel día, alegraos, porque aquí vuestro galardón es grande en los cielos, porque así hacían sus padres con los profetas. Mas ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. Mas ay de vosotros los que ahora estáis saciados, porque tendréis hambre. Ay de vosotros los que ahora reís, porque lamentaréis y lloraréis. Ay de vosotros cuando todos los hombres hablen bien de vosotros, porque así hacían sus padres con los falsos profetas. Mire, es medio extraño lo que el Señor dice. Bienaventurados los pobres. Usted puede decir, ¿cómo un pobre puede ser llamado dichoso? ¿Cómo un hambriento puede ser llamado dichoso? ¿Cómo una persona que está llorando puede experimentar alegría? ¿Cómo alguien que es aborrecido puede ser visto como Dios por alguien que esté alcanzando la verdadera felicidad? Hermanos, la vida era difícil para la gente en esos días como lo es en estos tiempos. No porque nosotros seamos cristianos, es que mañana en la cuenta si usted tiene una cuenta bancaria, usted va a decir, bueno, Señor, me levanto y voy a ir al banco porque el dueño del banco, como sabe que yo soy cristiano, me va a depositar $100,000. No. Dios lo puede hacer, sí. Pero Dios también ha dicho que el que puede, trabaje. Es un deber. Y es un privilegio trabajar. Debemos trabajar para cubrir nuestras necesidades. Porque si Dios trabaja, nosotros como sus hijos también tenemos que aprender a trabajar. Ahora Dios puede, Dios hace, Dios provee. A veces estamos pasando necesidades. Yo creo que usted lo ha visto, a veces no ha habido. Y de pronto alguien llega. Alguien que tal vez no veíamos por tiempo nos llama y nos dice, ¿cómo estás pasando? Aquí, gracias a Dios, adelante con el Señor. Te llamaba porque recibí una bendición y fui tocado de parte de Dios y te estoy enviando ahí una ofrenda. O va a llegar más luego a tu casa tal persona y va llevando unas yuquitas, un verde, un pollito. Damos gracias al Señor. Pero hermanos, siempre ha habido dificultades. Y en aquellos tiempos como hoy parece que no había mucha esperanza de que las circunstancias mejoren. Tal vez muchos pensaban en aquellos días y piensan en la actualidad que la felicidad es producto de tener posesiones, de ocupar un cargo elevado, de disfrutar de los placeres de este mundo. Pero imagine la sorpresa de la gente que le escucha a Jesús. Ellos le oyen a Jesús describir la felicidad en términos opuestos. Jesús está enseñando que los que más necesitan no era un cambio en las circunstancias. Mire lo que el Señor en primer lugar nos está enseñando, que frente a las circunstancias tenemos que aplicar el principio de la fe en Dios. El profeta Habacuc y en otras partes de la Biblia dice, mas el justo por la fe vivirá. Con esto no está diciendo Dios que no trabaje. Pero cuando usted y yo estamos padeciendo pobreza, cualquier tipo de pobreza, pero especialmente el Señor, cuando usted coteja con el Evangelio de Mateo, en el Sermón del Monte, el Señor dice, bienaventurados los pobres en espíritu. Ahora mire, ¿quién es más sensible a las cosas de Dios? Mire, en las personas que estamos aquí, ninguno de nosotros es millonario. Ni los demás hermanos que asisten aquí a la Asamblea de Dios Ecuatoriana de Santa Isabel, ninguno podemos decir que es un millonario. Tal vez uno tenga mejor condición socioeconómica que otro. Tal vez uno tenga un terrenito por aquí. Pero usted sabe que la gente adinerada a veces no quiere ni siquiera oír el mensaje de Dios, porque creen que ya lo poseen todo. Cuando el Señor dice, ¿qué aprovechará que el hombre gane todo
el mundo y pierda su alma. El Señor Jesús en otra ocasión dijo que más difícil es que pase un camello por el ojo de una aguja. Ahora quiero que entiendan, cuando usted lee esa expresión, no está hablando de una aguja que nosotros conocemos. En aquellos tiempos del Señor Jesús, había unas puertas bien estrechas que le llamaban el ojo de una aguja, por la que tal vez podía pasar una persona delgada, por la que tal vez podía pasar hasta un asno pequeño, pero un camello era un animal un poco más grueso, más grande. Entonces a un camello se le iba a hacer imposible pasar, o muy difícil pasar. El Señor Jesús dijo que más difícil era que un rico entre al reino de los cielos, pero no por la riqueza, sino por el amor al dinero. Jesús estaba enseñando que lo más importante, que lo que más necesitamos no era un cambio de circunstancias. Usted puede ser pobre y mañana ser rico, pero si no tiene a Cristo, igual está perdido. ¿Qué es lo que más necesitamos? Lo que más necesitaban en aquellos tiempos como hoy era un cambio en su relación con Dios, un cambio en su perspectiva de la vida. Jesús no estaba enseñando que la pobreza, el hambre, la persecución y las lágrimas eran bendiciones. No, son aflicciones en sí mismas. Pero lo que el Señor estaba describiendo es que aquellas actitudes internas frente a estas circunstancias. ¿Qué va a pasar si mañana usted pierde el trabajo? ¿Va a renegar contra Dios? ¿Qué pasa si mañana usted cae en una enfermedad? ¿Va a irse contra Dios? ¿Qué va a pasar si mañana usted por la causa de Cristo es perseguido? ¿Va a negar a Dios? No. Sino que el Señor, ¿qué nos dice en el verso 23? Gozaos. Recuérdense a Pablo y Silas, es un ejemplo que yo siempre tomo. Aquellos hombres que por la causa de Cristo, predicando el Evangelio, fueron puestos en una cárcel. Ellos comenzaron a medianoche a cantar cánticos, salmos, himnos, agradecer a Dios que por su causa habían sido vituperados. En otra ocasión dice que estaban reunidos los apóstoles porque ellos vieron que por la causa de Cristo habían sido vituperados. Dice que comenzaron a alabar a Dios y dice que de pronto el Espíritu Santo vino sobre ellos y la tierra tembló. Hermanos, Dios quiere hacer un ruido en nuestro interior porque tenemos al Espíritu Santo. Dios quiere que usted, cuando pase aflicciones, usted en vez de renegar, en vez de murmurar, usted pueda decir como el profeta Habacuc. ¿Qué dijo Habacuc? Que aunque la higuera no florezca, que aunque las vides no den fruto, que aunque las vacas no den mantenimiento, con todo decía el profeta Habacuc, yo me gozaré en el Señor, porque Jehová es mi fortaleza, Jehová es mi salvador. Hermanos, debemos tener poder para experimentar la bienaventuranza de la vida cristiana. Jesús no estaba exaltando la pobreza material, mas estaba haciendo un llamamiento para los quebrantados de corazón, aquellos que confiesan su pobreza interior. Miren lo que dice aquí mismo en Lucas 18. Yo le voy a leer lo que dice 18 del 9 al 14. Dice así: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a otros les dijo también esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar, uno era fariseo y el otro era publicano. Dice que el fariseo oraba para sí mismo: Señor, te doy gracias porque soy así, soy bueno, te doy esto, te doy aquello. No soy como este publicano. El otro, aquel publicano, no levantaba ni siquiera la cabeza, sino que él reconocía su pobreza, su bancarrota espiritual, y él decía: Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Dice que aquel publicano descendió a su casa justificado, porque Dios justifica a aquel que busca perdón. Dios justifica a aquel que va a la cruz y reconoce que es un pecador. Hermanos, Pablo enseña, no que ya lo haya alcanzado,
No que ya sea perfecto, sino que prosigo. ¿Por qué venimos a la casa de Dios? Venimos a adorarle. Venimos a reconocer que Él es el autor de nuestra salvación. Venimos a darle gracias por la victoria en la cruz. El Señor salva a los humildes. El Señor desecha a los soberbios. El profeta Isaías, en el capítulo 57 de Isaías, el verso 15, dice así: porque así ha dicho el alto y sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es el Santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado, humilde de espíritu, para hacer vivir al humilde para hacer vivir el espíritu de los humildes, y para vivificar el corazón de los quebrantados. El énfasis de nuestro Señor está en la condición del corazón y no en las circunstancias. ¿Qué pasó con aquellos que se creen ricos? Con aquellos que se creían poderosos. El Señor les dice: mas ay de vosotros. La gente cree que porque tiene dinero es superior a otro. La gente cree que porque tiene un título es superior a otro. Si usted tiene un título, si usted tiene dinero, dele gracias a Dios, porque Dios se lo permitió. Tal vez sus padres no tenían. Esto ha pasado muchas veces. A veces los padres no tienen. Eran gente muy pobre, muy humilde, pero se esforzaron. ¿Por qué? Por darle lo mejor a sus hijos. Tal vez como a veces la gente dice afuera, ese viejo, esa vieja se partió el lomo por darle lo mejor a sus hijos. Trabajó de sol a sol, trabajó doble jornada, doble trabajo, por llevar un pan, por darle la mejor educación. Y a veces el hijo, cuando llega a ser alguien, lo mira al padre con desprecio. No, démosle gracias a Dios. Pero escuche, por más títulos que usted posea, por más valores y principios humanos, no somos nada ante Dios. Porque no por ello somos salvos. Porque, hermanos, la vida se edifica sobre el carácter. ¿Y el carácter sobre qué se edifica? Sobre las decisiones. Un día usted y yo tomamos una decisión. Tomamos la decisión de reconocer que sin Cristo nada somos. Reconocimos que necesitamos de Dios y aceptamos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero, hermanos, las decisiones se basan en valores, y los valores hay que aceptarlos por fe. Un día Moisés tomó una decisión que cambió su vida en base a los principios, en base a los valores, en base a las convicciones. Dice el escritor de Hebreos que Moisés, él despreció los placeres de este mundo por servir a Dios. Él estuvo dispuesto a pasar las aflicciones de este mundo por la causa de Dios. Dice que Él se sostuvo como viendo al invisible. Hermanos, ¿Dios qué hizo con Moisés? Honró su fe. La Biblia dice que como Moisés no hubo profeta en el Antiguo Testamento. Mira el privilegio que Dios le dio a Moisés. Dice que Dios hablaba cara a cara con Moisés, como quien habla como un amigo. No significa que Moisés veía propiamente el rostro de Dios, pero está hablando de una intimidad, de que había una conversación directa, de que Moisés oía la voz de Dios. ¡Qué hermoso! Un día usted y yo vamos a oír la voz de Dios. A veces uno ha tenido, le digo por mí, no, con esto no soy más que nadie. Hace mucho tiempo atrás tuve una única experiencia en que pude oír la voz de Dios. Era una voz, me parece que a veces hasta como similar a la nuestra, porque Dios habla como Él quiere. Pero cuando escuché esa voz, entendí que no era mi conciencia. Entendí que no era cosa de hombre. Hermanos, muchas veces oímos la voz de Dios, pero endurecemos. No tenemos que endurecer nuestro corazón. No endurezcamos. Muchos oyeron la voz de Dios. Los israelitas oyeron la voz de Dios cuando les habló desde el Sinaí. ¿Y qué le dijeron a Moisés? Anda tú, habla. No vaya a ser que muramos. Estemos dispuestos a oír la voz de Dios y a recibirla.
Hermanos, Dios honró la fe de Moisés. Dios honró la fe de aquellos creyentes que disfrutan de todo lo que Dios les da. El apóstol Pablo le dice a Timoteo en 1 de Timoteo capítulo 6, el verso 17. Dice así: a los ricos de este siglo manda que no sean altivos, ni pongan las esperanzas de la riqueza, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas en abundancia para que las disfrutemos. Disfrute de las cosas que Dios le da. Disfrute de los valores de la eternidad. Usted como yo, como cristianos, tenemos que disfrutar viviendo los valores que Dios nos da. En segundo lugar, veamos lo que nos dice Lucas, volviendo al capítulo 6, los versos 27 en adelante. Mire, aquí nos habla hasta el verso 38 de dos cosas: del amor hacia los enemigos, de la regla de oro y también del juzgar a los demás. Dice así: pero a vosotros los que oís os digo, amad a vuestros enemigos, haced bien a los que os aborrecen, bendecid a los que os maldicen, orad por los que os calumnian, al que hiere en una mejilla, preséntale también la otra, al que te quite la capa, ni aun la túnica le niegues, a cualquiera que te pida dale, al que tome lo que es tuyo, no pidas que te lo devuelva. ¿Cómo queréis que hagan los hombres con vosotros? Así también haced vosotros con ellos, porque si amáis a los que aman, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores aman a los que los aman. Y si haces bien a los que os hacen bien, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores hacen lo mismo. Si prestáis a aquellos de quienes esperáis recibir, ¿qué mérito tenéis? Porque también los pecadores prestan a los pecadores para recibir otro tanto. Amad pues a vuestros enemigos. Haced bien y prestad, no esperando de ello nada, y será vuestro galardón grande, y seréis hijos del Altísimo, porque Él es benigno para con los grandes y malos. Sed pues misericordiosos, como también vuestro Padre es misericordioso. Luego nos dice: no juzguéis y no seréis juzgados, no condenéis y no seréis condenados, perdonad y seréis perdonados, da y se os dará, medida buena, apretada, remecida, rebosando, dará en vuestro corazón, en vuestro regazo, porque con la misma medida con que medís, os volverán a ser medidos. Miren, en segunda cosa, ¿qué nos enseña el Señor lugar? Ya vimos que frente a las circunstancias, a los problemas, a las aflicciones, tenemos que vivir bajo el principio de la fe. En segundo lugar, nos dice que frente a las personas, a nuestros prójimos, en otras palabras, tenemos que aplicar el principio del amor hacia los demás. Mire, ¿cómo debemos tratar a nuestros enemigos? Debemos amarlos, hacerles el bien, orar por ellos, porque solo el odio produce más odio. El odio lo que produce es más odio. Mire lo que nos dice Santiago, capítulo 1, el verso 20. Porque la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Mire, entonces, ¿cómo debemos tratarlos? Amarlos. No podemos obrar la justicia de Dios por nuestras propias fuerzas, sino solamente mediante el poder del Espíritu Santo. ¿Qué nos dice Romanos capítulo 5? Romanos capítulo 5 nos dice de la siguiente manera: y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu que nos fue dado. Cuando el Espíritu Santo se derrama en nuestros corazones, entonces, ¿qué pasa? Vamos a dar el fruto del Espíritu Santo. ¿Y cuál es la primera característica del fruto? Amor. Usted va a dar amor hacia los demás. Mire, debemos dar amor hacia todos, hacia los enemigos. Por más que ellos nos maldigan, el Señor nos enseña a orar por ellos. Si ellos nos deben y luego nos están pidiendo prestado, claro que le podemos decir: mire, yo ya le presté,
y usted no me ha pagado. Pero mire, si usted tiene, ¿qué dice la Biblia? Si tienes, dale. Si no tiene, no le va a dar porque no tiene. Pero si tiene, tenemos que aprender a dar. Entonces, hermanos, aquí se nos presentan dos principios. Primeramente, debemos tratar a otros como quisieran que nos traten. Eso dice el verso 21. Entonces aquí da por sentado que queremos lo mejor espiritualmente para nosotros. Y debemos imitar a nuestro Padre Celestial. Ser misericordiosos, como dice, volviendo al verso 36 de Lucas 6. Dice, sé pues misericordiosos como también vuestro Padre. Porque, hermanos, todo esto tiene recompensa. Todo esto tiene recompensa. ¿Cuál es la recompensa? Miren lo que nos dice los versos 24 al 26. Ay de vosotros ricos, porque ya tenéis vuestro consuelo. El rico tendrá consuelo. ¿Cuál es la riqueza del rico? O el consuelo del rico, su riqueza. Pero usted que no tiene y da, ese es su consuelo. De lo que no tiene, usted da. El que tiene da porque le sobra. Pero usted que no tiene y da, ese es su consuelo. Su riqueza no está en la ganancia, sino en que Dios ha producido en usted ese deseo de dar. Hermanos, las riquezas, ¿qué va a pasar con las riquezas? Un día se van a desvanecer. Pero el carácter moldeado por la fe durará toda la eternidad. ¿Y qué nos dicen los versos 37 al 38? Que no debemos juzgar. Porque segamos lo que sembramos. Si juzgamos a otros, nosotros mismos seremos juzgados. Si perdonamos, seremos perdonados. Si condenamos, seremos condenados. No del juicio eterno. Pero si usted condena a alguien, mañana la gente lo va a tratar así en esta vida. La gente dice algo, y quiero que entiendan, esto no es 100% así. Pero podemos sacar algo de verdad de esta proverbio o esta frase que la gente dice. La gente dice que en la tierra se paga todo. Lo que la Biblia nos enseña es que los ojos de Jehová contemplan toda la tierra. Y que Él es un juez justo. Y que de Dios nada se escapa. Que Él hace salir las obras de las tinieblas a la luz. Entonces, hermanos, si vivimos para Dios, debemos vivir para dar. Dice que da y se os dará. Dios, ¿qué va a hacer? Dios verá que recibamos. Dice, da y se os dará. Medida buena, abundante, remecida, rebosante dará el Señor. Pero si usted y yo vivimos solo para obtener, ¿qué va a pasar? Dios verá que lo perdamos. En tercer lugar, ¿qué nos muestran los versículos 39 hasta el verso 45? Mire, hemos visto ya dos principios. Frente a las circunstancias, aplica el principio de la fe. En segundo lugar, vimos que frente a las personas aplique el principio del amor hacia los demás. En tercer lugar, veamos que frente a nosotros mismos debemos aplicar el principio de la sinceridad. Y aquí nos van a presentar 4 figuras, 4 ejemplos. Mire lo que nos dice. Y les decía una parábola. ¿Acaso puede un ciego guiar a otro? ¿No caerán ambos en el hoyo? ¿Qué nos está diciendo el Señor? Que como discípulos de Jesús debemos asegurarnos de ver con suficiente claridad para guiar a otros en su andar espiritual. Si nos vemos nosotros mismos como guías excelentes, no nos percatamos de nuestra ceguera. No podemos guiar a otros donde nosotros mismos no hemos estado, ni tampoco podemos ser mayor que nuestro maestro. Mire lo que dice el versículo 40. El discípulo no es superior a su maestro, mas todo el que fuere perfeccionado será como su maestro.
A veces el creyente se cree superior. Quiero que me entiendan lo que les voy a decir. Préstenme mucha atención. Nosotros, en un aspecto espiritual, estamos en un plano superior a los no cristianos, a los no convertidos. ¿Pero por qué? Porque por la gracia de Dios, hoy somos hijos por Dios, porque hemos renacido, no de obra de carne ni de sangre, sino por la obra de Dios, por la obra del Espíritu Santo y por la obra de esta palabra. Pero no significa que usted es más, sino que usted ha sido salvo por gracia. No nos merecíamos la salvación, mas Dios muestra su amor para con nosotros, que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros y nos salvó y nos rescató y hoy nos tiene en su casa. Demos gracias a Dios. Somos hijos de Dios, pero no se crea superior. No porque alguien llegue mañana a ser un pastor, un ministro, un maestro de la Biblia, es superior a un hermano de banca. No. Él tiene un privilegio. Dios le dio un don. ¿Cuál fue el don que Dios le dio? Si es pastor, le dio el don del pastorado. Le dio el ministerio del pastorado. Si es un maestro, Dios le dio sabiduría, conocimiento para que él pueda enseñar al pueblo de Dios. Si Dios le dio el ministerio como un apóstol, Dios le ha dado el privilegio de ser enviado a las naciones o de ser enviado a algún lugar, a alguna comunidad donde no ha sido predicado el evangelio. Si Dios le dio el don del evangelismo, de ser un evangelista, él tiene el privilegio de anunciar las buenas nuevas de salvación como todos nosotros, pero de una manera a través de señales y prodigios que el Espíritu Santo le concede. Pero no es superior al hermanito que viene de banca, a la ancianita que ora, no. Todos en Cristo somos iguales, somos uno. Y quiero que entienda, nadie es mayor que el maestro. ¿Cuál es nuestro maestro? ¿Quién es nuestro maestro? Hermanos, ¿quién es nuestro maestro? Jesucristo. Jesucristo es nuestro maestro. Ahora, escuche, hoy nosotros también tenemos un nuevo maestro, que es el Espíritu Santo. Porque el Espíritu Santo es el que nos guía a toda la verdad. Él es nuestro maestro. Miren, tenemos tremendos maestros. Dios es nuestro maestro. Y nadie puede ser mayor que Dios. No. Nadie tiene todo el conocimiento, hermanos. ¿Qué más nos dice el verso 41 y 42? ¿Por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo puedes decir a tu hermano, hermano, déjame sacar la paja que está en tu ojo, no mirando tú la viga que está en el ojo tuyo? Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja que está en el ojo de tu hermano. Hermanos, debemos aprender a ver con suficiente claridad. Estoy hablando de claridad espiritual, como para ayudar a nuestro hermano a ver mejor. Debemos ser honestos con nosotros mismos para no llegar a ser hipócritas. Todos nosotros somos pecadores. Ahora, no significa que porque yo soy un pecador y yo veo a mi hermano que está pecando, ay, no, que yo también soy un pecador, lo voy a dejar ahí nomás. No. Reconociendo que yo también soy un pecador, voy a donde mi hermano, he visto que tú estás actuando mal y eso no le agrada al Señor. Porque recuérdate que Cristo dio la vida por ti en la cruz del Calvario. Y de esa manera no estamos honrando el sacrificio de Cristo. Levántate. Es hora que te sacudas, que vayas a los pies de Cristo. Y él va a decir, pero tú también eres un pecador. Sí, yo también soy un pecador, pero soy tu hermano en Cristo y estoy aquí para ayudarte. No te estoy juzgando, no te estoy condenando, te estoy diciendo que la actitud que tú tienes no es la correcta, que de esa manera tú no glorificas a Dios, que de esa manera lo que tú estás haciendo es como que pisoteas la sangre de Cristo. Y no debemos hacer eso. No debemos rechazar su sacrificio, porque si rechazamos su sacrificio, ya no queda salvación alguna. Hermanos,
Pero tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. No creernos mejores, no como aquel fariseo que se creía superior. Ay, es que yo diezmo, yo ayuno, yo no soy como este publicano, ¿no? Todos debemos decir, Señor, sé propicio a mí que soy pecador. Mire lo que nos dice los versos 43 al 45. No es buen árbol el que da malos frutos, ni árbol malo el que da buen fruto, porque cada árbol se conoce por sus frutos, pues no se cosechan higos de los espinos, ni de las zarzas se vendimian uvas. El hombre bueno del buen tesoro de su corazón saca lo bueno, y el hombre malo del mal tesoro de su corazón saca lo malo, porque de la abundancia del corazón habla la boca. Mire, el manzano, ¿qué produce? ¿Qué produce el manzano? Manzanas. Usted nunca dice, bueno, me voy al árbol de naranja a sacar unos plátanos. Sería extraño que usted diga, voy a recoger plátanos del naranja. No. Usted del árbol bueno saca un buen fruto. Pero hay árboles que no son buenos. El faique puede ser bueno para hacer leña, pero usted acérquese al faique. ¿Qué va a pasar si usted se acerca mucho? Se va a herir, porque tiene bastantes espinas. El faique le puede ayudar para hacer una buena leña, para hacer buen fuego. Pero usted no va a decir, ay, voy a recoger frutos del faique. No. Entonces, hermanos, aquí está hablando de un testimonio que tiene que ser consistente, tiene que ser un testimonio bueno para la gloria de Dios, porque usted y yo somos siervos y tenemos que ser fieles siervos de Dios, que reproduzcamos en fruto en los demás. ¿Cuál es el fruto que tenemos que reproducir? Personas que a su vez son fieles siervos del Señor. Pablo le decía a Timoteo, en 2 de Timoteo, en el capítulo 2, el verso 2, dice así en 2 de Timoteo 2:2. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles, que sean idóneos para enseñar también a otros. Nosotros con nuestro testimonio tenemos que producir en los demás gente que también quiera servir a Dios para su gloria y para su obra. Sabemos que los hombres de Dios como Abraham, Moisés, Daniel, Pablo, Pedro, no fueron perfectos, pero son testimonios de fe y en muchas cosas son dignos de imitar. Claro que el mejor ejemplo a imitar, el perfecto ejemplo a imitar es el de Cristo. Hermanos, ¿qué nos dice el Señor? Que el corazón humano es como un tesoro. Y lo que hablamos, ¿qué enseña lo que hablamos? ¿Qué revela lo que hablamos? Revela lo que hay por dentro. Debemos ser sinceros, hermanos, con nosotros mismos. Debemos admitir los puntos ciegos que tenemos. Debemos admitir, en otras palabras, nuestros errores. Tenemos que entender que hay obstáculos que nublan nuestra visión. Que hay aspectos interiores que tenemos que rectificar, que tenemos que corregir, que tenemos que mejorar. Entonces, el Señor, ¿qué va a hacer? Nos va a usar para hacer de edificación a los demás. Y concluyo este mensaje con el último principio. Porque el Señor, ya leímos, dice el Señor en el verso 46, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que os digo? Todo aquel que viene a mí y oye mis palabras, os haré y os las hace, os indicaré a quién es semejante. Dice que es semejante a aquel hombre que edificó una casa, cavó, puso el fundamento sobre la roca, y cuando vino una inundación el río dio con ímpetu contra aquella casa, pero no la pudo mover porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oyó y no hizo, semejante es al hombre que edificó su casa sobre la tierra, sin fundamento, contra la cual el río dio con ímpetu y luego cayó, y fue grande la ruina de aquella casa. Mire, creo que este es el mensaje. Si alguien me dijera a mí, ¿cuál es el mensaje que usted predica todos los años? Creo que es la parábola de los 2 cimientos. Es un mensaje para mí muy importante.
Porque el Señor está concluyendo su sermón. Cuando el Señor concluyó el sermón del monte, como el sermón de la llanura que estamos viendo, o la enseñanza de la llanura, concluyó con esta parábola. Bueno, ustedes ya han escuchado. Es como usted vino al culto, escuchó la prédica, pero ahora va a depender de qué. Si usted la pone por obra o no la pone por obra. Porque esto no es palabra del predicador. No, yo no soy nadie. Yo lo que les trato de transmitir es lo que el Señor Jesús nos enseña. Hemos visto hoy día el sermón de las bienaventuranzas, o el sermón del monte, o el sermón de la llanura, como le queramos decir. Hemos visto tres cosas hasta ahorita. Hemos visto primeramente que frente a las circunstancias vivamos por fe. Segundo, que frente a los demás apliquemos el amor hacia los demás, aún frente a nuestros enemigos. Frente a nosotros mismos tenemos que aprender a ser honestos con nosotros mismos. Tenemos que ser sinceros con nosotros mismos. Y por último el Señor nos dice ¿cuál? Frente a Dios, ¿qué tenemos que hacer? Aplicar el principio de su obediencia. Tenemos que obedecer a la voz de Dios. Porque ¿qué va a pasar? Mire, ¿qué va a pasar cuando vengan las inundaciones? Dice, mas el que oyó y no hizo semejantes al hombre que edificó su casa sobre esta tierra sin fundamento. Y le quiero contar una pequeña anécdota. Dice así esta anécdota. Vivo en Colorado. Colorado es un estado de Estados Unidos. Un estado norteamericano conocido por las montañas rocosas y las nevadas. Sin embargo, el peor desastre natural que hubo no tuvo nada que ver con la nieve, sino con la lluvia, que generó una inundación el 31 de julio de 1976, en la que murieron 144 personas e innumerables animales. Tras ese significativo desastre, se hicieron estudios en la región, especialmente de las bases de caminos y carreteras. Las paredes que soportaron la tormenta fueron los concretos, fueron las de concreto, es decir, tenían un fundamento fuerte y seguro. En nuestra vida, la cuestión es no si vendrán inundaciones, sino cuándo. Problemas vamos siempre a tener. A veces nos avisan, a veces sabemos, se viene un tiempo de bajada económica. Por ejemplo, el mes de enero siempre es un mes corto económicamente, porque la gente está gastada del pasado año. Entonces a veces la gente ni siquiera le pagan en enero, le pagan los primeros días de febrero. ¿Y qué podemos hacer? Pelear, discutir, amargarnos. Recuerde que frente a las circunstancias tenemos que aplicar el principio de la fe. Creemos que Dios proveerá. Hermanos, a veces las tormentas, los problemas nos avisan anticipadamente, pero por lo general no. Jesús señala un fundamento firme para esos tiempos, que no solo se construye con oír sus palabras, sino poniendo en práctica el evangelio. Dice el verso 47, todo aquel que viene a mí y oye mis palabras y las hace. Cuando viene la inundación, y vendrá, podemos soportarla porque nuestra vida está bien construida, como dice el verso 48. La ausencia de práctica nos hace vulnerables al colapso y la destrucción. Y esta es la diferencia entre ser sabio y ser necio. Es bueno detenerse de vez en cuando, evaluar un poco el fundamento. Jesucristo es el que nos ayuda a fortalecer los lugares débiles para poder resistir en su poder cuando vengan las inundaciones. ¿Qué es lo que el Señor enfatiza? El énfasis de nuestro Señor aquí es la obediencia. No es suficiente oír su palabra y llamarle Señor, Señor. Debemos también obedecer lo que el Señor nos ordena que hagamos. Todos, hermanos, somos como constructores y debemos ser cuidadosos para edificar sabiamente. Edificar sobre la roca sencillamente quiere decir que obedecemos lo que Dios ordena en su palabra. Edificar sobre la arena quiere decir honrar a Cristo de labios,
adorar a Cristo desde los labios para afuera, sin obedecer su voz, sin obedecer su voluntad. Todos vamos a enfrentar tormentas. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Construyamos nuestra vida sobre Cristo y su palabra. Llenemos nuestra mente de la palabra de Dios. Abramos nuestro corazón a la influencia del Espíritu Santo por medio de la lectura de la palabra, porque si usted lo hace, desarrollará una fe firme, una fe sólida como una roca, la cual resistirá los embates de cualquier tormenta. Y concluyo con estas palabras. Hermanos, lo que acaba el Señor decir es la maravillosa bendición que Jesús ofreció a la nación de Israel y que se nos ofrece hoy. Podemos construir la felicidad celestial, la verdadera bienaventuranza que solo puede Jesús dar. La base de todo ello es la fe salvadora, personal en el Señor Jesucristo. El justo por la fe vivirá. Viva con temor, viva amando a los demás, viva una vida de honestidad. Porque es aquella vida la que resistirá a la tormenta. Es aquella cual fundamento es Jesucristo mismo. Esto no significa que usted y yo no vamos a atravesar momentos tormentosos. Pero en dichos momentos, cuando nuestra fe, cuando nuestra paz, cuando nuestro gozo, cuando nuestra esperanza van a ser golpeados, debemos recordar que Cristo tiene poder sobre cada tormenta. Dios tiene poder sobre cada circunstancia. Entonces no debemos asustarnos. Es verdad o es probable que no podamos cambiar la situación por la que estemos pasando. Pero hermano, podemos optar por confiar fielmente en Dios. Por tanto, ¿qué tenemos que hacer? Como dice el libro de Hebreos, pon tus ojos. Fijemos los ojos espirituales en Jesús, autor y consumador de la fe, porque Jesús es el que trae paz. Cuando usted y yo nos enfocamos en Dios, es que podemos vencer todo esto, porque ¿quién conoce el resultado de las circunstancias? Solo Dios. Dios sabe si mañana viviremos. ¿Y Él qué ha prometido? Él ha prometido navegar junto con nosotros en cualquier situación. Él nos proveerá de sabiduría, paz, fe, una fe puesta en el Señor, porque Él ha prometido estar con nosotros. Es decir, que si Jesús está siempre en nuestra barca, en nuestro bote, en nuestro corazón, en nuestra vida, vamos a poder resistir las tormentas. Jesús sí conoce el futuro. Jesús conoce lo que va a pasar en este 2023. Y siempre Jesús estará a nuestro lado y nos llama a vivir por fe y no por vista. Este es el maravilloso, este es el admirable, este es el portentoso mensaje cuando Jesús predicó en la llanura. Amén.